David empieza con unas hazañas inolvidables, un tremendo guerrero, un hombre que usaba estrategias para poder vencer ejércitos grandes. Mire, ese David se convirtió en un hombre, digamos, que hasta canto le hacían. Decían, David mató a 10,000, mientras que Saúl mató a 1,000. ¿Qué es lo que les quiero compartir con esto? Que entonces los hijos de David venían creciendo con una mentalidad de una parentela de poder. Los hijos de David venían creciendo con esa mentalidad de que tenían un papá tremendo para la guerra, impresionante. Cuando David se paraba enfrente del enemigo, los vencía. Ejércitos enormes. Y cuando estaba asediado, que lo tenían rodeado tremendos ejércitos, decía, en paz me acuesto y en paz me levanto. Ese era David. Pero ahora imagínense, cuando David en sus últimos días muere, le deja su reinado a Salomón. Pero Salomón, siendo también un niño, tuvo que haber estudiado, fíjese bien, tuvo que haber estudiado a su papá desde pequeño. ¿Por qué? Tuvo que visualizar la historia de su papá. Porque este Salomón nace o crece con un pueblo que está puesto a guerrear, con un pueblo que está puesto a tomar la espada para ir al ataque, con un papá que es un genio para esas batallas. ¿Qué es lo que esperaba ahora el pueblo de Salomón? ¿Y qué es lo que esperaba el pueblo, digamos, de Salomón ahora? David, que su hijo fuera mejor que él. Pero ¿sabe qué? Pasó algo diferente. Por eso le digo, probablemente Salomón tuvo que haber estudiado a David y ver qué pasos y qué etapas pasó su papá. ¿Sabe por qué? Porque Salomón cambia la estructura que traía David. La estructura de un pueblo que hablaba de guerra. La estructura de un pueblo que hablaba de ir a la batalla. Mas, sin embargo, Salomón quiebra esa estructura y toma una decisión formidable. Dice, bueno, con la espada puedo vencer ejércitos. Con la espada puedo seguir gobernando. Podía seguir gobernando Salomón. Mas, sin embargo, dice, se tuvo que detener. ¿Y sabe qué? Lo primero que Salomón hace es ir a adorar a Dios y le da holocaustos fuertes. Pasa 3 días adorándole y después se le aparece el Señor, y lo que Salomón le pide a Dios, no le pide, dame la espada de mi papá con más fuerza para yo vencer a los que mi papá no pudo someter. Tampoco le dice, mire, yo quiero vencer a aquellos, sino que le pide sabiduría. Un cambio total. Era difícil para Salomón, difícil para el pueblo de Israel, y ya se imaginan los que estaban alrededor de David, que cuidaban a David, que pasaron a defender a Salomón, esos guerreros tremendos. La Biblia dice que cada guerrero de ellos, mire, se podía enfrentar a 30 y 60 personas. Algunos a cientos, porque eran guerreros que eran llenos del poder de Dios, y cuando empuñaban la espada nadie los vencía. Era 30 los que tenías David alrededor de él. Imagínense cuando esos guerreros pasan a ser parte de Salomón. ¿Qué esperaban de él? Cuando les aparece un joven de paz, un joven buscando la tranquilidad, un joven diciendo, bueno, ya no vamos a usar la espada, pero vamos a usar la sabiduría de Dios para dirigir a este pueblo, para seguir adelante. ¿Qué es lo que le quiero compartir yo hoy, el día de hoy? Por ejemplo, ¿cuántos problemas no tenemos en los hogares o en las familias, o tenemos, digamos, fuera en el trabajo o en otros lugares? Porque entonces es difícil aceptar que alguien haga cambios en la vida. Fíjese, por ejemplo, mire, yo me recuerdo que antes, cuando empezaron a cantar, que se cantaba, por ejemplo, o alguna, digamos, se cantaba en las misas el Padre Nuestro, mucha gente no le gustó. Todavía hoy en día hay gente que no le agrada que canten el Padre Nuestro. Pero si usted se da cuenta,
La oportunidad que nos da Dios de poder alzar nuestra voz cantando nosotros también para adorarlo 3 veces más. Antes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ay, ahí viene el Padre nuestro. Pero ¿qué pasa si ahora lo entonamos junto con el coro? Si vemos ese cambio de la iglesia ha tenido que hacer cambios. Y muchas veces nos es difícil poder aceptar esos cambios que la iglesia ha hecho. O cuando el papá lleva al hijo a trabajar, llevémoslo a la vida familiar. Cuando el papá lleva al hijo a trabajar y dice, bueno, te voy a enseñar a pintar. Hablemos de un pintor. Y te voy a enseñar, dice, a pintar. Y mira, lo primero que vas a hacer es agarrar la brocha y me vas a echar todas las esquinas, todas las orillas, bien pintaditas con la brocha. Y después vas a empezar de abajo para arriba, ¿verdad? Bien pintadito. Y tal vez el joven le dice, papá, mira, ¿qué pasa si compramos una maquinita y en vez de andar con la brocha aquí, le rociamos a la cerebro? Vamos a tener más tiempo, ¿qué? Vamos a estar invirtiendo. Yo le voy a enseñar a pintar como se debe de pintar. ¿Por qué? Porque así veníamos pintando de hace años. Pero la tecnología va cambiando. En ocasiones nos cuesta aceptar ciertas decisiones que toman otros para mejorar. Mire, aquí estaba mejorando porque aquí cuando Salomón decide pedir sabiduría, pedir paz y ya no decide ir a la guerra, se estaban beneficiando nación completa, las familias. Ya no iban a haber padres que iban a ir a la guerra, hijos y mujer que iba a perder a su marido. Ya no iba a haber derramamiento de sangre. Vuelvo al hijo y a la familia. ¿Qué es lo que pasa? Pero dice el hijo, mira papá, es que yo quiero empezar a pintar desde arriba. Usted empieza desde abajo. ¿Por qué no darle la oportunidad? A ver, mi hijo, quiero ver le voy a dar la oportunidad. Pínteme y pueda que le quede mejor. Puede que pinte más rápido. Lo que le estoy poniendo es un ejemplo así rapidito. ¿Qué es lo que le quiero decir? Vayamos a la historia de Ford. Henry Ford. Ahora nos es grato, bonito, precioso tomar un carro. Nos subimos, ahora le subimos el vidrio, tiene calefacción, tiene esto, tiene el otro, etcétera. Es una chulada, es una belleza. Pero vayamos a los principios con Henry Ford. Henry Ford viene de una familia granjera. Imagínense que Henry Ford venía, el papá teniendo una granja, sembrando, cuidando animales. ¿Cuál era la mentalidad? Dice que el papá le dijo a Henry Ford que se hiciera cargo de la granja. Y Henry Ford no se quiso hacer cargo, porque en su interior, su deseo, su anhelo de Henry Ford era inventar. Cuando llegó la primera máquina a la granja del papá, de Henry Ford, cuando llegó la primera máquina de vapor, dice que Henry Ford de inmediato se subió y empezó a investigar a ver cómo podía aprender a pilotearla, cómo aprender digamos, cuando se descompusiera, ¿no? A arreglarla. Le dieron un reloj, le regalaron un reloj y en la tarde ya lo tenía desarmado para volverlo a armar, porque él quería aprender sobre eso, le interesaba. Pero el papá de Henry Ford quería que él fuera un granjero. Probablemente si hubiera sido un granjero, Henry Ford hubiera sido uno de los mejores granjeros de aquellos años. Ahora, mi hijo, de aquí en adelante usted va a tomar la granja. Y dijo, papá, lo único que me gustaba a mí de la granja era mi madre. Pero yo tengo un sueño. Y se fue a trabajar de ingeniero. Trabajó para otras empresas como para Edison. Cuando le dieron el mejor puesto de la empresa eléctrica, cuando Tomás Edison le da el mejor puesto donde iba a ganar miles de dólares, él decide renunciar porque tenía un sueño, tenía una decisión en su vida: inventar un automóvil. Algo que no se le dio la oportunidad cuando era joven. ¿Cuántas oportunidades no se han perdido porque no hemos dejado actuar a los demás?
¿Cuántas oportunidades se nos han quitado o hemos quitado por no permitir? Tal vez yo tengo un restaurante, pero tal vez mi hija quiere agarrar una carrera hoy en día de las modernas. Yo recuerdo cuando era muchacho, cuando era niño, y me quería ir a jugar fútbol, una cascarita, como dicen nosotros los guatemaltecos, una chamusca. Por las tardes queríamos ir, ¿se recuerda, hermano Chel? Una chamusca, ¿cómo dicen en El Salvador? ¿Chonguenga? Ah, bueno, es diferente. Bien, y queríamos ir a jugar una cascarita, y decía mi abuelita, Patojo, me decía, Patojo es jovencito. Patojo, si me vienes quebrado de una pata, yo te quiebro la otra. Y yo miraba que los futbolistas cómo ganaban de dinero. Y yo decía, yo le voy a echar ganas para ser un futbolista, fue uno de mis anhelos. Mire, yo jugaba en un campo donde no había grama, era puro, pura tierra. Y ahí me barría y había unos planchones aquí, mire, grandes, unos raspones que nos hacíamos, pero por el amor al fútbol, por querer sobresalir. Pero eso los escondía, porque si no mi abuelita me hacía otro, del otro lado. Entonces mejor escondía los raspones para no mostrárselos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Muchas veces tenemos que dejar la oportunidad a nuestros hijos, a las demás personas. Tal vez los tratamos de locos, pero voy a volver a Salomón. Mire lo que Salomón decide hacer. Salomón decide pedir sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay veces en la vida que tenemos cosas que dejar que cambien y cosas que cambiar. Amén. Quiero ir a ese momento donde Jesús está hablando. Ese momento donde Jesús está hablando en la mesa con los 12 apóstoles, con los 12 discípulos. Y dice ese momento, en San Mateo 26:20 dice, uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Es un momento difícil, es un momento bochornoso, porque el que estaba a la mesa iba a traicionar a Jesús. Pero muchos teólogos y muchas personas nos han enseñado de que lo que Judas quería era que cuando Jesús, en la mentalidad de Judas, estaba la misma mentalidad de aquella mentalidad de los israelitas que venían con la espada en la mano. Y Judas creía que cuando vendiera a Jesús y el ejército apresara a Jesús, todos los israelitas se iban a levantar en armas. Judas lo miraba como un gran héroe. Judas lo miraba, y era un héroe Jesús, pero lo miraba como un David tomado de una espada, no como un Salomón lleno de paz. ¿Se puede imaginar usted cuando Judas pensó y dijo, cuando apresen a Jesús, aquel ciego que hizo ver Jesús, al ciego ese que hizo que viera, se va a levantar? Imagínense el paralítico, que aquel que llevaron en las 4 camillas, que llevaron en la camilla 4 hombres. Ese hubiera brincado de inmediato a las filas de Jesús. Probablemente Judas fue lo que pensó. Judas con la mentalidad guerrera. Pero hoy es necesario. Tal vez usted nació en un hogar de dificultades. Tal vez usted nació con un padre que lo ofendió, lo bofeteó, con un padre que llegó borracho y le maltrató a su mamá y lo maltrató a usted. Pero hoy es tiempo de cambiar esa mentalidad. Es que así me criaron a mí y así lo voy a criar yo a ustedes. Mucho cuidado con nuestra cultura, con el pasado que traemos.
porque tenemos que cambiar, tomar la decisión de cambiar. Tal vez algunos crecimos diferentes, pero otros crecieron golpeados, humillados, y les pasó muchas cosas. Y por eso, muchas veces cuando vienen a casarse, traen ese linaje de dolor, de tristeza, y lo vienen descargando a su familia, en su trabajo, en donde nos movemos. Es necesario que nosotros dejemos de pensar así, o a veces queremos ayudar como Judas a otro y nos sobrepasamos porque no vemos la gloria de Dios en el otro. Hermanos, ¿se puede imaginar usted si Henry Ford se hubiera vuelto un granjero? Tal vez hubiera pasado más tiempo para que pudiéramos disfrutar de un bonito carro. Si Salomón no hubiera pedido sabiduría, saber cuántos estaríamos hablando de guerra, de muertes, de tristeza de aquella etapa. Pero hoy es el tiempo de tomar la decisión, de cambiar. ¿Sabe qué es lo más precioso que hizo Salomón? Ir al altar de Dios, 3 días en oración, 3 días adorando frente al altar del Señor. Y en ese tiempo Dios se le reveló. Ahora te pregunto, ¿cuánto estás orando tú? ¿Cuánto tiempo estás dando para venir al altar del Señor? Muchas veces pedimos que Dios nos dé respuestas, que Dios nos hable, y nos es difícil. Es que Dios a mí no me escucha, pero tú nunca te acercas a Él. Salomón llevaba 3 días en oración, celebrando holocaustos. Estaba pegado, estaba cerquita de los sacerdotes, cerquita de los que seguían a Dios, de los levitas. Y Salomón estaba especialmente frente a frente con el Rey de Reyes y Señor de Señores.